Hola Laura, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos que posiblemente se conecten más estudiantes y ya iniciamos. Tardes, Carmen, Gilberto y Laura, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos entonces a la sesión número 3 de este curso que se denomina Ejecución de Proyectos. Durante estas 2 semanas hemos venido discutiendo y reflexionando un poco la manera o las formas, las herramientas que podríamos en un determinado momento poder aplicar precisamente para la ejecución de los proyectos que ustedes, estoy seguro, dirigen o posiblemente van a dirigir en el futuro. En últimas, ese es el objetivo de hacer una especialización en gerencia de proyectos, lograr gerenciar de manera eficiente todas aquellas ideas de producto, de servicios, de proyectos sociales, proyectos de inversión, diferentes formas de poder lograr objetivos a través de la gestión efectiva de proyectos. Antes de iniciar la sesión de hoy, que es la sesión número 3 de este curso, es muy importante que recuerden que este lunes vence el entregable de la semana número 3 y que ahí pues va a ser necesario que usted puntualice muchísimo sobre ese proyecto de inversión que ha venido trabajando durante esta especialización y que le ha permitido poder transcurrir todas las diferentes fases y etapas para la gerencia de proyectos. En ese orden de ideas, recuerden que debe presentar claramente el EDT, esa estructura, ese desglose completo de las actividades de trabajo, determinar obviamente los tiempos, los alcances, analizar debidamente cada una de las tareas o de las asignaciones que se definan dentro de ese EDT y poder también analizar completamente cuál es la relación que tienen para poder alcanzar esos objetivos que están definidos en ese proyecto de inversión que usted hizo.
Es muy importante para esa entrega de la semana número 3, como no conozco la mayoría de proyectos que ustedes han realizado durante la especialización, por favor puedan realizar en la introducción de la actividad, pues una breve descripción de en qué consiste ese proyecto de inversión. Cuando digo breve, no es para que adjunten el proyecto que ya vienen desarrollando, no, eso no esperaría que lo hicieran, pero sí que en la introducción pudieran contar un poco cuál es el objetivo de ese proyecto, en qué consiste, cuál es el producto o cuál es el servicio, cuál es esa población, ese público al cual ustedes esperan impactar y ya viene pues el cumplimiento de las diferentes fases mencionadas en la actividad de la semana número 3. ¿De acuerdo? No sé si eso es claro. Sí, señor. Bien. Entonces vamos a hablar hoy sobre esta herramienta, sobre esta metodología, sobre esta forma de gestionar proyectos. PM4R. Podríamos tal vez empezar contándome qué leyeron sobre eso durante esta semana número 3, en qué consiste. Bueno, entonces para iniciar un poco la charla de hoy, pues el Project Management por resultados es lo que traduce esta sigla PM4R. La gerencia de proyectos asociados a los resultados. Y es una metodología que ha creado, que ha establecido el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que es la gerencia de proyectos enfocada a los resultados. Pero posiblemente usted dirá, pero profesor, pues todos los proyectos tienen un resultado. Ya vamos a ver en el transcurso de la sesión cómo concibe el Banco Interamericano de Desarrollo eso que nosotros llamamos resultado. Y esta metodología va a ser importante precisamente para que usted, que va a liderar proyectos, empiece no solamente a pensar en proyectos que son 100% predictivos. ¿Alguien recuerda el concepto de proyecto predictivo? Que ese concepto de proyecto predictivo en esta metodología avanza a puntualizar más la importancia de los proyectos adaptativos y de los proyectos incrementales. El Project Management for Results, PM4R, que es gerencia de proyectos por resultados, lo que busca es enfocarse en el resultado, pero medido a través del impacto, es decir, a través de la transformación que se hace con todas estas actividades y todos estos procesos que hemos desarrollado, quizás con la metodología de la semana anterior, que es el PMI, que nos centra a gestionar los proyectos a través de procesos, ¿cierto? La semana pasada analizábamos cada uno de esos procesos que están asociados al PMI como una manera de gestionar los proyectos. Entonces, ¿por qué existe? Ustedes no sé si se dedican a la gerencia de proyectos o están trabajando en este momento, quizás reflexionamos un poco por qué de alguna manera existen proyectos que son técnicamente exitosos, pero que fracasan socialmente. ¿Cuál creen que es esa razón fundamental?
Carmen de pronto trabaja en dónde, Carmen, en qué entidad o en qué Yo trabajo organización. en Barrancarmeja en una empresa en Proacén, que es una empresa que presta servicios para Ecopetrol. Nosotros hacemos toda la parte de calidad de hidrocarburos, un laboratorio de hidrocarburos, aguas y gas. Y yo soy la líder del laboratorio. Usted es la líder de la contratista en Barranca, Sí, señor. ¿entiendo? Sí, bueno. ¿Y están trabajando en qué área de Barranca Bermeja? ¿En qué sector de Barranca Eh, Bermeja? es en un corregimiento que es netamente petrolero, que es ¿El este centro? corregimiento el centro. Listo, corregimiento. Entonces, digamos que frente a la pregunta de ahora, por lo menos hay que tener en cuenta las comunidades, el sindicato, todas las partes interesadas, porque pues por lo menos actualmente la empresa perdió el contrato y otra empresa va a tomarlo. Y ha sido muy difícil para esa nueva empresa tratar de arrancar el proyecto. O sea, el inicio era el 1 de enero, no pudieron arrancar. Después, el inicio era ahorita el 30 de junio, pero todavía están en socializaciones con las comunidades, porque las comunidades exigen que también participación y todo el compromiso con la parte social. O sea, no es solamente llegar y establecerse como empresa, ¿no? Gané un contrato técnicamente viable, pero usted también tiene que aportar al desarrollo de la comunidad. Exacto. Y el corregimiento del centro, el cual conozco, Carmen, porque trabajé mucho tiempo con las escuelas rurales de Barranca Bermeja y también con proyectos de la Fundación Nacional Batuta. El último lo desarrollábamos precisamente con el colegio de ese corregimiento, ¿no? Y es que ahí precisamente lo que usted menciona es lo que nos está poniendo de manifiesto esta metodología del BIM. Y es precisamente que los proyectos generan de alguna manera unas implicaciones positivas o negativas en las poblaciones en las que nosotros decidimos intervenir. Es muy complejo el corregimiento del centro. Los líderes del corregimiento son complejos, ¿cierto? Y las solicitudes, pues, de este tipo de proyectos, pues, deben ser revisadas con lupa porque hay muchísimos actores, como mencionaba Carmen, ¿no? Muchos stakeholders, partes interesadas, y a todas hay que darles respuesta. E imagino que al no tener respuesta positiva de las comunidades, afecta a esa organización, a esa contratista, ¿no? En términos económicos y posiblemente en la realización de esos objetivos que se habían planteado para ese proyecto. ¿Cierto, Carmen? Es difícil, está afectada la nueva contratista. ¿Usted está trabajando con la nueva contratista No, o yo usted ya actualmente salió? todavía apenas están en proceso de selección porque estaba bastante demorado el proceso. Creo que solamente hasta la semana pasada, después de muchas reuniones con los líderes de la comunidad y con los líderes del sindicato, o sea, muchas partes interesadas. Entonces, todos quieren ganar más, aparte toda la parte de alimentación, todas las empresas contratistas que tienen transporte, restaurantes, todos quieren pues ganar. Y ahí es donde tienen que empezar a negociar la empresa con las comunidades y ellos tienen que responderles a Ecopetrol, pero también responderle a las comunidades. Entonces es complicado el ámbito del desarrollo de un proyecto tan grande porque hay que saber manejar muchísimo y tener una persona muy competente y muy diligente y muy diplomático en el momento de dialogar y de hablar, porque cuando usted dice una palabra, uff, ya la gente le cae encima, mejor dicho, yo estaba en esas reuniones, pero
Gracias a Dios no me ha tocado en esa parte, pero pues uno está de Pero espectador. Carmen, le va a tocar, porque usted va a ser Sí, la no, gerente de próximos proyectos. ya Y me es tocó, ya el año pasado con la con don empresa donde estoy Fabio, pues trabajando. tú asiste a don Fabio Sí, en todavía. Barranca, pero muy buen Entonces, señor, pero toca tenerlo pues amigo. el año pasado pues hubo un requerimiento por parte de los puestos de profesionales de entrenamiento, que los profesionales nuevos no tienen como cabida, que todo el mundo pide experiencia. Entonces, frente a eso, la empresa pues obviamente tuvo que ceder porque si no, o era eso o le bloqueaban el campo. Hace menos de un mes, el 9 de abril, nos bloquearon por 13 días, inclusive nos suspendieron el contrato. Ecopetrol tuvo unas pérdidas millonarias, o sea, en dólares, es una cantidad de producción que se dejó y vino hasta el vicepresidente de Ecopetrol para poder negociar con las comunidades. Que esto es acá, es bastante complejo. Entonces, cuando ustedes, Carmen, Gilberto, Laura y todos los que vean esta charla con esta intervención de Carmen, por eso se convierte hoy cada día más importante la ejecución, porque estoy seguro que esta institución para la que trabaja Carmen o para la que va a trabajar, pues tiene muy bien definido ese, digámosle, DT, ese proyecto, esos objetivos, esas metas, esos resultados, pero la gestión del proyecto se ve en la ejecución. Y técnicamente puede estar muy bien elaborado porque en última resulta sencillo establecer actividades y planear tiempos. Sin embargo, esta gestión de las personas, de las partes interesadas y de todo lo que lleva la ejecución, pues puede precisamente arruinar el proyecto y llevarlo al fracaso. Y una de las cosas, para no adelantarme con las características de esta metodología, es el impacto social que produce. Entonces, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, construye esta metodología que le dice a usted como gerente de proyectos que si bien cumplir actividades y cumplir actividades, esa lista que usted tiene para la semana número 3, cumplirla resulta sencillo. Pero ¿qué tanto eso que posiblemente llamamos de manera errónea resultado? Porque de repente usted dice, uno de los objetivos es atacar 20 niños y niñas de la población del centro de Barranca Bermeja. Y en efecto, usted hace la actividad con esas 20, pero ¿y el impacto? Es decir, ¿qué pasa en términos de la transformación de esos 20 niños? Y ahí, en el impacto, en la transformación, es donde estamos haciendo énfasis con esta manera de gestionar proyectos. Ahora, sumado un poco a esto que nos cuenta Carmen, Carmen, muchas gracias por contarnos su experiencia. ¿Por qué muchos proyectos públicos pierden sostenibilidad? Y hablemos de sostenibilidad entendida precisamente por ese largo alcance de los proyectos. ¿Qué creen ustedes? A ver, Gilberto, ¿usted por qué cree que muchos proyectos públicos en Colombia pierden esa sostenibilidad? Sí, es decir, ese impacto en el largo aliento. Pensemos sostenibilidad en el largo aliento. Gilberto. Hola, bueno, yo creo que un principal de los factores que rompen ahí, pues al ser públicos, es en gran medida la política, ¿cierto? Al, digamos, no haber políticas, digamos, de largo plazo, las cuales, digamos, no prevén un proyecto a largo plazo o en el tiempo que requiere. Sabemos que hay periodos, digamos, de alcaldías de 3 años, de 4 años. Hay proyectos que necesitan mayor tiempo de ejecución y sostenibilidad en el tiempo, ¿cierto? Yo creo que es como la principal afectación que tiene. Digamos, cada político llega y tiene sus metas, sus políticas diferentes. Al no haber una continuidad, digamos, a un proyecto que dura bastante tiempo
y llega otro, digamos, a cambiar las políticas o el enfoque de determinado proyecto, pues algo puede. Gilberto, muchísimas gracias. Iván Francisco, buenas tardes. Hola, profe, muy buenas tardes. Muchísimo gusto saludar a los compañeros también. Eh, yo Uy, pienso, Iván muy valiente, permítame decirlo, Iván muy valiente, ojalá los demás también me permitan conocerlos a través de la cámara. Listo, Iván, gracias. Lo escuchamos ahora sí. bueno, yo alguna vez leí, pues yo no soy el experto, super experto en proyectos, ¿no? Yo he participado. Alguna vez leí algo sobre algo que tiene que ver con el ex post, revisión ex post de los proyectos, ¿cierto? Sponsor. Ajá, esa parte me parece muy importante, pues porque es la que le hace seguimiento a todos los impactos y el resultado de lo que se buscó en el proyecto. En cuanto a la gente, yo me he dado cuenta que siempre se hace, digamos, que los clientes del proyecto tienen que gastarse el dinero que dieron para ese proyecto, llegan los resultados y entregan y chao. Pero no sé cómo se manejaría el ex post. No sé si, pues porque las partes interesadas, que serían en este caso las personas beneficiarias y las personas que financian los proyectos, deberían tener un aporte para hacer ese seguimiento, ¿no? Entonces yo creo Claro. que en cuanto a lo técnico y fuera de lo político, creo que esa parte es la que hace falta. Y, y ya pues bajo las decisiones que sí son políticas, digamos, no solo en cuanto a público, sino también en los privados, ¿no? Sí, totalmente. Gracias, Gilberto, por la cámara, Iván, por sus aportes, Carmen también. Entonces, ¿qué pasa acá? Y acá tenemos, y el comentario de Gilberto entraría en conversación con el comentario de Iván. ¿Y eso por qué? Primero, pues porque los proyectos políticos, los proyectos públicos, por lo general, están financiados por recursos públicos, ¿sí? Y esos recursos públicos tienen unas incidencias. Vuelvo a la misma, las habilidades que tiene el gerente para sortear, eso es una realidad en Colombia y quizás en el mundo, ¿cierto? Entonces eso tiene unas limitantes, tienen unas limitantes en cuanto al tiempo que está, posiblemente esas personas que gobiernan o que dirigen ciertas áreas, y por lo general no hay un proceso de ser absolutamente longitudinales. Es decir, que si Gilberto entró a la alcaldía y están construyendo un puente que beneficia a las personas del corregimiento del centro en Barranca, si ingresa Iván y es otro nuevo, ¿cierto? Con otra nueva idea, pues entonces posiblemente deja de financiar o deja de ponerle atención a la construcción del puente, ¿sí? Y pues continúa posiblemente con otras cosas. Es ahí cuando no pensamos en el impacto real, solamente en cumplir tal vez actividades en determinados momentos y ahí tenemos un problema. Iván hablaba de algo que es muy importante en los proyectos y más en los proyectos sociales. Esta metodología que hoy tratamos en la semana número 3 es muy orientada al proyecto social que genera impacto y transformación, ¿cierto? Necesitamos transformar a la comunidad del centro para que pues, obviamente se potencie, ¿sí? Se potencie a nivel de calidad de vida, ¿sí? Y para eso va a necesitar posiblemente inversores. Entonces, en este caso, por ejemplo, que Carmen ilustra, está Ecopetrol. Ecopetrol tiene pues unos recursos bastante interesantes, unas responsabilidades y obligaciones con las comunidades en las que está, pero también la alcaldía, el distrito de Barranca Bermeja, en este caso, tiene también unas obligaciones con esa comunidad y adicional existen una serie de actores que están dentro de la comunidad, ¿sí? Porque no es solamente Ecopetrol, no solo la alcaldía, sino también posiblemente todos los terratenientes, dueños de finca, de haciendas, que también tienen una incidencia precisamente en el territorio. Y entonces ahí la alineación de todos esos actores es lo que garantiza que los proyectos no sean de corto alcance. Una de las limitantes que tienen los proyectos sociales es precisamente que los sponsors, que pueden ser estos financiadores grandes de los proyectos,
son temporales, ¿sí? Es decir, la financiación, por ejemplo, de un cooperante internacional. Entonces, la Embajada de Canadá decide apoyar a los niños en el centro, Carmen, pero resulta que no los apoya por el resto de la vida, ¿cierto? Él los apoya por 2 meses, por 3 meses, por 4 meses, por 5 meses, pero resulta que en esos tiempos tan cortos no es posible realizar un impacto y una transformación, ¿cierto? Por eso ustedes que seguramente trabajan en estos temas, saben que la financiación y el accionar con los actores es fundamental para garantizar la sostenibilidad en el tiempo, ¿sí? Entonces, hoy en esta metodología no hablamos solamente de cumplir actividades, sino de empezar a pensarnos en ese resultado final, que en últimas es lo que llamamos transformación. Y es ahí donde esta metodología PM4R o esta gestión de proyectos por resultados, pues viene a cobrar un valor muy, muy importante. Y yo voy a volver nuevamente, creo que la hice, pero creo que hoy hay estudiantes que no habían venido, lo cual está muy bien. Yo les voy a dejar esto acá en el chat. La gerencia de proyectos, así conozcamos todas las metodologías, como estamos viendo en este curso, y es muy importante, ustedes van a requerir habilidades para gestionar todo esto que ha ejemplarizado eh, nuestra compañera Carmen, ¿sí? Y eso es mucho más difícil que hacer el EDT. ¿A ustedes qué piensan? Carmen, Gilberto, Iván. ¿Es más difícil eso que nos contaba Carmen o es más difícil plantear el EDT? Es más difícil ejecutar porque usted en el papel logra todo, o sea, puede cuadrar fechas, todo para usted es ideal y pues no cuenta con esos pequeños detalles de la comunidad, del sindicato, de los que quieren el restaurante, que quieren ser contratados, o sea, realmente es complicado tenerlos contentos a todos y ganar, o sea, tiene que ser rentable, un negocio rentable para los socios de la empresa, pero también tiene que ser rentable para la comunidad. Debe ser un gana-gana y debe garantizarle al cliente que usted va a cumplir técnicamente y todos los resultados que él requiera. Entonces, sí es complejo, bastante complejo ejecutar, más que, o sea, programar. O sea, yo me imagino que Confepetrol, que es la nueva empresa que tomó el contrato, tiene su gerente técnico y que ellos en su mundo ideal dijeron que iban a iniciar el 1 de junio del 2026. El 1 de enero. Ya hay un retraso de más de 6 meses. O sea, hay un retraso de casi 6 meses y como va el tema, creería uno que no alcanzan a iniciar el 30 de junio. Y eso es pérdida. Gilberto, ¿usted dónde está? Disculpe, le pregunto que lo veo. Sí, Cuéntenos a qué se dedica Gilberto. las condiciones. Mira, yo me encargo precisamente de la parte de programación de obra, entonces muy acertado lo que dicen. Uno cuando programa, y ya te respondo la ubicación. En la programación, pues siempre se parte de condiciones ideales, por así decirlo, ¿cierto? Que todo va a salir bien, pero muchas veces no se tiene en cuenta factor climático, factor social, económico, político, geopolítico, hasta una pandemia puede influir. Entonces son infinidad de variables que pueden influir en la ejecución, ¿cierto? Que hay veces ni por más que sea Houdini o el más mago puede acercar a todas las variables y tenerlas previstas, ¿cierto? Eh, Actualmente yo me desempeño pues en la parte de la coordinación BIM, que es coordinar diseños con metodologías como un modelado digital de los proyectos. Yo soy ingeniero civil. Hacemos el modelado de toda la, digamos, la arquitectura, estructura, redes, y se hace una coordinación tridimensional, pero virtual, por así decirlo. Es como una maqueta, como la típica maqueta de arquitecto que ustedes pueden ver, pero digital, que me permite, digamos, tomar decisiones a tiempo, previas, y evitar sobrecostos y cuantificar.
es como, digamos, metadatos. Digamos, yo tengo modelado una tubería y a esa tubería le puedo asociar muchísima información. Incluso la ET yo siempre se la puedo añadir a eso. Y puedo hacer simulaciones de constructivas. Actualmente me desempeño pues en un proyecto que llama, bueno, ahora se llama David Arena, que es como un monstruo de arena que queda cae en el Sabana. Entiendo como de mágico. Bueno. Bueno, muchas gracias, Gilberto. Entonces, acá lean ese textico, de repente si tienen tiempo, eso les va a dar algunas ideas precisamente para esa gestión que tenemos que hacer todo el tiempo. Y piensen siempre que pues así tengamos todas estas herramientas y las hagamos técnicamente bien, pues siempre vamos a estar sujetos a una serie de habilidades que debemos desarrollar como gerentes. Y eso quizás pues con la cátedra se las podemos decir, pero las situaciones que se presentan en los territorios y en la ejecución de los proyectos son variadas. Luego debemos estar preparados y con muchísima creatividad para encontrar soluciones a problemas que a veces parecen que no existen. Bien. Entonces, siguiendo un poco con con la temática, con este PM4R, es una metodología que ya como mencionábamos es impulsada por el BID, ¿cierto? Y está de alguna manera enfocada a la generación de resultados de desarrollo, ¿cierto? Es decir, todos los proyectos deberían tener impactos en esas comunidades, en esas partes interesadas que tienen como objetivo el proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no solamente pensamos en cumplir actividades? Ya les preguntaba cuál es la diferencia o si alguien recuerda estos proyectos, estos tipos de proyectos. Y hablábamos del proyecto predictivo y ese proyecto predictivo es donde aparentemente todo está, ¿cierto? Todo está listo, ¿sí? Es decir, hay una lista de actividades, se cumplen las actividades, se ejecutan y de esa manera logramos ese objetivo del proyecto. Entonces, estamos cumpliendo actividades, sabemos lo que va a pasar. Sin embargo, como ya ustedes mismos han reflexionado en este espacio, pues esos proyectos de tipo predictivo más bien están quedando pues atrás. Posiblemente algunos de menor alcance se puedan trabajar de esa manera así como tan de checklist, ¿sí? 30, 20, 25, listo, lo logramos, cierre y continuamos con el otro. Pero estos en los cuales nosotros trabajamos todos los días, pues están precisamente inmersos por todas estas variables del ambiente externo. Entonces el BID nos está enfocando mediante esta metodología a pensar en esos resultados de desarrollo. Y acá, dentro de ese mismo ciclo de proyecto, pues venimos con la misma estructura que ya ustedes conocen, ¿sí? Recuerden que el ciclo del proyecto es planifico, ¿cierto? Luego de planificar, posiblemente ejecuto, luego monitoreo, luego controlo, luego evalúo, ¿cierto? Pero en esta metodología, ese proceso lleva un condicionante adicional. Ese es el proceso de retroalimentación y feedback, ¿sí? Entonces, en el caso de Carmen, vamos a ponerlo Carmen con su permiso de ejemplo para esta clase. Entonces, hay un proyecto, ¿cierto? Hay un proyecto técnicamente formulado, debió haber iniciado en enero, pero resulta que al hecho en el momento de iniciar, pues hay una serie de actores que no permiten que el proceso, ¿sí? Avance. Es ahí donde el gerente de proyectos, pues lo que debe hacer es volver a revisar, ¿sí? Hay un proceso de retroalimentación. Debo volver a cambiar las maneras como aparentemente había planeado el proyecto. ¿Por qué? Porque se me están presentando unas situaciones que no las puedo considerar, no las tuve pendiente, no las consideré, porque adicional es imposible considerar todos los aspectos que le puedan pasar a uno, ¿sí? Pero la capacidad de esta metodología es la retroalimentación constante en la marcha. Retroalimentación. Me ocurre una situación, aparecieron los líderes sociales, yo no tenía pendiente el tema de líderes sociales, pensé que Ecopetrol ya lo tenía listo,
pero resulta que no, ¿cierto? Y entonces ahí vienen a atacar unos procesos. Posiblemente la organización viene de una cultura diferente. No sé de dónde vendrá, será de Bogotá, será de Estados Unidos, vendrá de Australia, es decir, trae una manera de ser y hacer. Y resulta que los territorios tienen sus propias maneras de ser y hacer. ¿Sí? O sea, todos los territorios, todas las personas involucradas tienen sus formas. Las culturas entran a jugar un papel fundamental en la ejecución del proyecto. ¿Sí? Barranca es sindicalista, hace un calor inmenso, la gente está siempre un poco acalorada, ¿cierto? Es un contexto. No es ni bueno ni mal, es lo que tenemos ahí, ¿cierto? Es un poco acalorada. Don Fabio es un líder con muchísimas ilusiones, pide muchísimas cosas. Yo conozco a Fabio hace mucho tiempo, si lo ve Carmen hace mucho no voy, salúdelo y dígale que yo estuve por acá conversando con usted. Pero es Don Fabio, que es un líder innato, que tiene una historia inmensa de vida en Barranca Bermeja, que conoce, él conoce a media Colombia y la otra media lo conoce a él, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Son los actores del territorio con los cuales usted tiene que hablar. Y Carmen dijo unas cosas. eh, Hay que ser diplomático y hay que ir y tomar café con Don Fabio y hay que ir y comer carne con Don Fabio y hay que ir y sentarse con los demás líderes y hay que escucharlos y hay que comer sancocho porque en Barranca comen sancocho por todo. Todo eso, todo ese contexto es el que tenemos que gerenciar, ¿cierto? Y ahí, para que el proyecto sea sostenible, nos toca tener contexto a la comunidad. ¿Para qué? Para que nos deje hacer nuestro trabajo. Y es ahí donde tenemos que estar en esa retroalimentación que plantea esta metodología, una mirada y una revisión constante. Mm, Profe, Cuando de uno estudia, pronto, qué señora, pena ahí un aporte. Yo creo que a veces los errores de este tipo son porque cuando una empresa está licitando un proyecto, y sobre todo cuando es un proyecto que nunca ha manejado, es un proyecto nuevo, la empresa o el que está encargado de hacer la licitación debe ir, debe ir a las áreas a mirar qué es, o sea, qué es lo que realmente tiene, o sea, cuál es la logística, cuál es todo, o sea, no es solamente lo que pide Ecopetrol técnicamente y le pueden dar un listado de todo, pero tiene que ir allá, porque digamos, de pronto lo que decían los muchachos, los analistas, era que la empresa nueva debió acercarse antes a revisar qué era lo, a qué se iba a enfrentar, o sea, como nunca ha tenido este contrato, de pronto ha tenido contratos de mantenimiento en otras partes o ahí mismo, no sabe a qué se va a enfrentar. Entonces, usted cuando desconoce muchas cosas o desconoce cómo es la logística, cómo es el proceso, pues digamos es más complicado saber a qué se va a enfrentar y tener para evitar ese tipo de inconvenientes con la comunidad, con el mismo personal, con el mismo sindicato. Entonces, digamos, usted de antes tiene, desde la licitación, tiene que prever eso. a usted, Carmen, a Gilberto, a Iván, a Laura y a todos los que han estudiado esta especialización en gerencia de proyectos, no les puede pasar eso que está diciendo Carmen, porque ustedes en ese curso de formulación de proyectos seguramente vieron lo importante de realizar esa matriz de partes interesadas antes de la formulación. Matriz de partes interesadas, la teoría de los stakeholders, que la vemos ahí en ese curso de formulación de proyectos. Y pareciera sencilla. Y digo pareciera sencilla, ¿cierto? Porque es una matriz donde yo identifico esos de eso que yo quiero hacer en ese proyecto. Los clasifico e identifico sus capacidades o su nivel de influencia en en la comunidad. Entonces, por ejemplo, esa contratista cometió un error, como usted dice, Carmen, un error técnico que ustedes no se pueden permitir cometer. ¿Por qué? Porque los proyectos se ejecutan en entornos, ¿sí? En entornos. Así usted lo vaya a ejecutar en su empresa,
en esta empresa tiene que reconocer todas las variables que le van a poder posiblemente obstaculizar que usted logre los objetivos. Y esa es una matriz sencilla pero absolutamente valiosa. Y ahí no comprendimos que la comunidad es compleja, que Barranca tiene una historia, que adicional tiene unos líderes fuertes, que tiene un componente político muy alto, que estamos en elecciones, ¿sí? Todo ese panorama, todo ese contexto influye. Mm, por qué de alguna manera, tomando todas estas ideas en medio de esta charla, esta metodología del BIT surge precisamente por muchas de las situaciones que ustedes acaban de mencionar, ¿cierto? Porque hay retrasos y sobrecostos en los proyectos, ¿sí? Entonces él dice, ¿pero por qué? ¿Sí? Entonces empieza a pasar esto que está contando Carmen, que hoy están y mandado a hacer para la clase, Carmen, eh, y ya lleva 6 meses y no hemos logrado iniciar el proyecto y seguramente se demorará, ¿cierto? Tal vez otros 3 meses. Y eso tiene unas implicaciones eminentemente económicas, ¿sí? Pero imagínese la atención de quien le dieron ese proyecto allá, quien está gerenciando, ese señor no debe ni dormir, porque tiene unos compromisos frente a alguien que está financiando, que será una empresa, ¿cierto? Quien está esperando utilidades, ¿cierto? Utilidades frente a ese proceso. Entonces, esos retrasos, esos sobrecostos que se presentan, el ejemplo que hacíamos de lo que ustedes mencionaban en términos de los retrasos y de todo este cambio político y estas cosas que ocurren en los sectores, pues también genera de alguna manera que no exista esa sostenibilidad de los proyectos públicos y sociales. Si alguien trabaja, no sé, Laura Natalia, ¿trabaja en qué área, Laura? ¿Con qué tipo de proyectos? No, por fin pude prender la cámara. Hola Laura, hoy estamos valientes, bendito Dios. Esta hora es un poco Oye, difícil. Yo me tomo un tinto cargadísimo. Prefiero no dormir, pero me toca tomarme el tinto porque es una hora compleja. Pero bueno, ahora oye, Natalia, cuéntenos. no, yo trabajo en una IPS. Yo soy coordinadora administrativa de una IPS, de una UCI, mejor dicho. Entonces, Uy, muy sí, duro, Natalia. sí, ¿Y señora. usted es enfermera o es... No, yo soy ingeniero industrial. ¿Y en qué lugar de Y Colombia? ¿En es qué nuevo. país? Es nuevo porque yo normalmente siempre he trabajado en obras, ¿sí? Yo estuve en Bogotá trabajando. Yo actualmente vivo en Honda, Tolima, caliente. Aquí estoy. Y me salió una propuesta de trabajo mejor. Pues obviamente soy de acá, soy nacida acá. Y yo dije, no, pues aquí están mis papás. Entonces no, me vine y aproveché esa oportunidad. Pero siempre estaba en la parte de obra. Y esta vez ya fue distinto porque es una IPS, es una UCI, es totalmente aparte, o sea, esto es un mundo nuevo para mí. Llevo 3 meses aquí, pero pues bien, ahí vamos. Muy bien, Natalia. ¿Y has podido aplicar todo esto, ¿no? El desglose de actividades, ahí es muy importante poder revisar todo eso que incide en la ejecución de una UCI, ¿no? Porque ahí el proyecto es mucho más complejo porque empieza a entrar un componente social y un componente emocional y una serie de personas frente a lo que significa estar en la UCI y adicional, pues una, tal vez, no sé si sea la palabra, una o sea, se ha vuelto un tema mucho más de dinero el tema de la UCI, porque la UCI genera muchísimo dinero para las Mucho entidades gasto. de salud. Entonces son muchos actores ahí y tú coordinas toda esa Aparte que parte. es, exacto, yo soy Ujú. la coordinadora administrativa y aparte de que somos la única IPS acá en Onda. Mm. Entonces, y aparte estamos acreditados, entonces ya te imaginarás. Entonces nosotros somos la parte central de la parte de Cundinamarca, en este caso que sería Guaduas,
parte del Tolima, que es Ibagué, Armero, Mariquita, todo. Y en la parte de Caldas, que sería Dorada Caldas, hasta Puerto Boyacá, sí, Puerto Boyacá. Entonces imagínate, es pues un, Es un tema complejo, ¿no? Y sí, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cierto? Ahí Laura está pendiente de toda esta parte administrativa, operativa y de garantizar una serie de aspectos que son absolutamente cruciales. La UCI puede, imagínense, la única, si pierde posiblemente la acreditación o pierde tal vez alguno de esos sellos distintivos, pues distintivos no, obligatorios, porque el Ministerio de Salud obliga precisamente a tener esos sellos de habilitación y cómo todos los días estamos monitoreando para que efectivamente los procesos se cumplan. Y ahí Laura tiene unas dificultades. Siempre que hay personas hay dificultades y que las personas cumplan los protocolos y cumplan todo lo que se tiene que hacer para que el servicio se dé de acuerdo a lo que dijimos que se iba a hacer o de acuerdo a lo que el ministerio dice que se debe hacer, pues requiere una serie de habilidades muy, muy importantes. Y acá, en la UCI y en todos los demás proyectos, no solamente es enfocarnos en las actividades, porque recuerden que a veces el cumplimiento de las actividades, ¿cierto? De los protocolos de manera excesiva no genera impacto en las personas, ¿sí? Miren que en este caso de la UCI, estamos trabajando con un cliente que seguramente tiene algunas particularidades más emocionales frente al cuidado tal vez de un familiar, ¿cierto? Entonces la actividad por sí sola no genera impacto en esas personas, ¿cierto? Ahí quizás debemos ir un poco más allá, no solamente al cumplimiento de, sí, apliqué lo que tenía que aplicar y me fui. Posiblemente ahí tengo que aplicar otras cosas, ¿no? Ser más humanos, sonreírle a la señora, la gente muere, vivir con el tema de la muerte, eso posiblemente no está escrito en las actividades, no está en el EDT que usted construyó, Laura, y si se muere el paciente, y entonces yo debería hacer que sonreír, no sonreír, ¿sí? Porque el protocolo de si se murió seguramente existe. Es ahí donde entramos a mirar esta, esta nueva perspectiva, que es mirarlo en términos del resultado y del impacto del proyecto, ¿sí? Entonces, y hay que entender ese impacto. En este caso de la UCI, ¿cuál es ese impacto de las personas que van ahí? No solamente es cumplir posiblemente los protocolos, llevar las listas eh, que seguramente existen, y poner todo el checklist y recoger las firmas y hacer eso quizás forma parte del proceso, pero como vemos en la diapositiva, ese excesivo énfasis en las actividades no nos deja pensar en el impacto. Y ahí, cuando usted se reúne con las enfermeras y cuando se reúne con los médicos, que ya de por sí es un reto inmenso, yo también, no es que haya trabajado en todos los sectores, pero bueno, en este sector he trabajado también de partera particular y los médicos y las enfermeras son complejas, eh, y, pero son necesarias, son muy importantes, eh, pero pues también tienen sus cositas y trabajan muchos turnos y viven muy cansadas porque adicional tienen que hacer muchas cosas y tienen que aguantarse los pacientes. Todo ese contexto, vuelvo a repetir, es lo que seguramente un gerente de un área como la de Natalia debe identificar, ¿sí? Y ahí yo vuelvo siempre a lo mismo, ¿no? ¿Cuáles serán mis habilidades para responder a eso? Porque yo con mi actitud puedo, mejor dicho, mm, matar el ambiente en un ambiente de por sí ya muy, muy pesado, ¿no? Entonces, siempre va a haber eso que hace el gerente que es tan importante. Por eso la especialización se llama gerencia de proyectos y no de pronto solamente formular proyectos, porque yo dicto ese curso, no digo que sea sencillo, pero planear es sencillo, escribir las actividades es sencillo, gestionarla es un poquito más difícil y es donde pone a prueba todo el potencial que ustedes tienen. Gracias, Laura, por compartir.
Vale, profe. Listo, entonces, Carmen, Gilberto, Iván y Laura, esta metodología del BIM que llamamos PM4R, que es la gestión enfocada 100% a resultados, pues tiene los principios básicos, que ya los hemos venido comentando en esta charla. Primero, pues la orientación 100% al resultado, pero recuerden que acá el resultado no es solamente la ejecución de actividades, ¿sí? El checklist que puedo hacer. Me comprometía que iba a hacer 40 capacitaciones, hice 40 capacitaciones. Acá el impacto, ¿cuál es? Hice 40 capacitaciones y transformé la manera en que las enfermeras, Laura, atendían a los pacientes, ¿sí? Mejoramos la percepción que tienen los familiares de los pacientes de la UCI, ¿sí? Aumentando posiblemente la percepción positiva frente al servicio. Es diferente el cumplimiento de actividades al impacto y transformación de lo que se hace. ¿De acuerdo? Para que lo tengamos ahí porque es la diferencia principal en el proceso. Iván. Sí, profe, en cuanto a eso, tiene razón porque muchas veces sencillamente se toma la foto, se firman los estados de asistencia y ya, y se entrega y se dice que la actividad se hizo, pero el impacto es cero. Exacto. Y la actividad se hizo. Miren que hoy, de repente ustedes, si mañana quisiéramos presentar un proyecto a un cooperante internacional, tendríamos que, aparte de mostrar técnicamente, pues hacer técnicamente el proyecto, necesitaríamos mostrar cuál va a ser la transformación que se va a generar en las comunidades a raíz del dinero que esas financiadores van a colocar. Entonces, hoy, en términos de la gestión del proyecto, no estoy hablando solamente de entrega de actividades, estoy hablando de un resultado de transformación, de impacto, impacto 100% impacto. Y ahí entran a jugar variables o estrategias como la teoría del cambio. No sé si ustedes han desarrollado esa teoría del cambio en alguno de los proyectos que han gerenciado o que han dirigido, en los que han ayudado. Teoría del cambio. No, señor, pues realmente siempre que hay un cambio, pues en el caso de la empresa que fue comprada por una multinacional, o sea, venía de ser una empresa familiar de una sola dueña, en el 2019 pasó a ser parte de un grupo empresarial que es Intertek, que viene con una corporación, una compañía atrás. Digamos que ese cambio fue bastante fuerte, sobre todo para los empleados, porque ellos venían a, digamos, si usted necesitaba gestionar algo, se hablaba con la gerente directamente y la gerente aprobaba y era súper fácil. Pero digamos, en una multinacional ya hay una estructura y todo tiene que pasar por el gerente de Latinoamérica, por inclusive ir hasta casa matriz a Inglaterra. Entonces, digamos, obviamente todo va a ser un proceso más demorado y aparte, alinear toda la parte de calidad era también tedioso porque la empresa tenía su sistema, pero Internet traía otro sistema. Entonces, alinear eso, inclusive en ese cambio, muchos se fueron porque no estaban de acuerdo con esos cambios, porque venían de arraigados con el proceso, que ellos vinieron desde el principio, desde que la empresa estaba fundada. Entonces muchos se fueron porque ese cambio, hubo una resistencia muy grande al cambio y es ahí donde uno como líder tiene que empezar a tratar de empezar a adaptar al personal a que obviamente todas las cosas se tienen que empezar a transformar y que digamos Intertek ya es una empresa que cotiza en la bolsa, que ya ellos tienen que cuidar mucho la imagen. Entonces, pues ya uno no puede seguir pensando en que nosotros somos una empresa puntual, sino que ya hacemos parte
en una compañía ya más macro. Entonces, digamos, el cambio siempre va a generar una resistencia y es ahí donde el gerente ese es clave para tratar de persuadir al personal. Bien, Carmen, muchas gracias por la intervención. Si el cambio y existe precisamente en la generación de proyectos, el análisis de todas esas variables que pueden generar tanto los cambios a nivel interno, como menciona Carmen, como los cambios que deberíamos generar en las comunidades o la transformación que esperamos hacer a través del proyecto. Recordemos que esta metodología del BIT lo que les está diciendo a ustedes como gerentes de proyectos es: hagamos el proyecto, tengamos en cuenta que el principio o el fin del proyecto va a ser la transformación, va a ser el impacto, no solamente el cumplimiento de actividades. Y para poder determinar cuál va a ser ese impacto, cuál va a ser ese resultado, es ahí donde entra quizás algunas herramientas como la teoría del cambio. Te voy a traer la siguiente clase, una diapositiva donde podamos entender cómo funciona esta herramienta de teoría del cambio que me permite poder visualizar lo que va a pasar en el futuro. ¿Sí? Es decir, yo voy a intervenir comunidades, yo voy a generar y a ejecutar este proyecto, y la ejecución de este proyecto me va a ayudar a una transformación, me va a llevar a un cambio que es el que esperamos. Y esa teoría del cambio lo que va a ayudarme es a entender qué va a pasar, ¿cierto? De hoy, cómo estoy hoy y cómo de alguna manera estará en el futuro. Entonces, para que ustedes tengan muy en cuenta, como gerentes de proyectos, recuerden que esta metodología del BID, usted debe empezar a pensarla en términos de resultados, o sea, en términos de transformación. Debe empezar a pensar que los resultados que va a generarse a través de los proyectos que usted lidera, pues crean valor para las compañías, pero también crean valor para las comunidades, pero también crean valor en términos ambientales. Debemos recordar que hoy más que nunca el mundo trabaja fuertemente por la sostenibilidad, medida en tres actores o en tres aspectos importantes: en términos sociales, en términos ambientales y en términos económicos. Entonces, esos proyectos que ustedes van a gerenciar debería apuntarle necesariamente a la materialización de esos tres aspectos fundamentales, que es precisamente las variables de esto que nosotros conocemos como sostenibilidad. Otro de los principios fundamentales de esta metodología es que el monitoreo es constante, permanente. Si bien en el ciclo de vida del proyecto hay un momento en el que hacemos monitoreo, pareciera, ¿cierto?, que en ese ciclo que ya todos ustedes conocen: inicio, posiblemente planeación, luego viene ejecución y luego monitoreo y control. Lo que dice esta metodología es que el monitoreo es permanente, desde el inicio, desde la planeación, desde lo mismo contraste entre lo que estamos haciendo, siempre hay monitoreo, siempre, siempre, ¿sí? Entonces, desde el mismo momento en que la compañía de Carmen postuló el proyecto, en ese momento debió haber empezado este proceso de monitoreo permanente. ¿De acuerdo? No cuando ya empiezan a salir los problemas, sino en la misma marcha del proyecto hay un monitoreo fuerte. Esta metodología, también otro de los principios, es que usted como gerente debe recordar que su gran labor o una de sus grandes labores es la gestión efectiva de los stakeholders. Ya Carmen nos contó el panorama y eso ocurre. También le ocurre a Iván, le ocurre a Laura, ¿cierto? Todos tenemos partes interesadas. Laura en la UCI tiene que responderle al gerente, a la junta directiva de la IPS, pero también tiene que responderle al Ministerio de Salud, pero también tiene que responderle a los pacientes, pero tiene que responderle a los familiares de los pacientes, tiene que responderle a los colaboradores de la UCI.
¿cierto? Siempre hay una serie de partes interesadas. Y una de las cosas que hace el gerente es dar respuesta y atención a todas las partes interesadas, todas. Y en esta metodología, como un principio fundamental, es esa gestión absoluta de stakeholders. Y otro de los grandes principios es el aprendizaje y la adaptación continua. Todo el tiempo estamos aprendiendo. ¿Sí? Esto es casi como estos proyectos, estos tipos de proyectos incrementales. Todo el tiempo estamos analizando, aprendiendo y adaptándonos. Nos salimos de esos tipos de proyectos predictivos donde hago las actividades una a una y ahora me enfoco a este aprendizaje y a esta adaptación continua. Todo el tiempo estoy aprendiendo y adaptándome. Por eso todo el tiempo estoy monitoreando. Y por eso todo el tiempo estoy enfocado a ese resultado. ¿De acuerdo? Entonces, estos son 5 principios de esta metodología que estamos hoy reflexionando, teniendo presente también muchas de las situaciones que de su experiencia nos cuentan. Para continuar, voy a proyectar 5 minutos más de este video. Lo empezamos a ver la semana pasada. Y es que recuerden una vez más que esta parte, esto de la ejecución del proyecto, va a ser necesario que usted tenga presente esa responsabilidad que usted tiene con las personas del proyecto. Y a usted le asigna el equipo y le asigna una serie de actores que van a aparecer en la gestión del proyecto y usted debe empezar a gestionarla. Vamos a tomarnos unos minutos. Voy a volver nuevamente a dejarles el link del video en el chat para que en sus ratos libres puedan también verlo y seguir reflexionando sobre este tema. Que ver con el yo. Mira, tu equipo quiere que lo acompañes, tu equipo quiere que lo hagas crecer, tu equipo necesita que lo cuides. Pero si tú no te cuidas, si tú no creces, no vas a poder dar más a tu equipo. Y en eso consiste en tú crecer para dar más a tu equipo. Aprender cuáles son tus fortalezas, debilidades, anhelos, virtudes, pero sobre todo descubrir cuál es tu para qué. ¿Tu para qué? ¿Para qué lidero este equipo? Verán, hace unos años yo estaba en Madrid todavía liderando, entrenando el equipo, que toda la vida el que me entrenó, con el que aprendí el tema del rugby, el Liceo Francés, el mejor club de toda España. Pues bien, cuando yo estaba entrando al liceo, teníamos un gran día, un gran partido, teníamos que ganar más de 16 puntos. Aquel día, yo entusiasmado, un sábado, hace un día soleado, me fui caminando al club, que estaba unos 40 minutos caminando, me puse mis audífonos, me automotivé, empecé a visualizar cómo podría ser el partido, nos podían dar por acá, podíamos dar por allá y tal, y de repente, no sé por qué, así como una luz divina, me pregunté, Rubén, ¿y tú para qué lideras a este equipo? Y a esa pregunta le siguió una respuesta, y a la respuesta pregunté, ¿y para qué esto? Y a esa respuesta otra vez, ¿y para qué? Ya sabe la famosa regla, ¿no? La herramienta de 5 para qué es, hasta que llegas a algo que es indestructible, llegas al core, llegas al núcleo. Y ahí entendí que yo lideraba ese equipo para dar amor y recibir amor. Para dar amor y recibir amor. Para darles amor, para ayudarles a crecer personal y en lo rugbístico. Para recibir amor y generar buenas conexiones humanas. Para recibir amor y dar amor a la grada, que cada sábado venía a vernos y que sentían orgullo por cómo hacemos las cosas cada día. Ese descubrimiento decidí compartírselo a los chicos en el vestuario minutos antes de salir a jugar. En lugar de la típica charla de ¡au, au! No se imagina aquí en un equipo de rugby antes de salir a darlo todo, decidí abrirme y compartir mi por qué y mi para qué. Aquel día ganamos, remontamos, ganamos de más de 16 puntos. Por fin quedamos terceros en la clasificación. No obviamente por mi charla, sino porque estos tipos eran unos auténticos guerreros, unos gladiadores. Pero ese ejercicio me ayudó a mí a descubrirme más por dentro, a voltear los ojos a mí, a decir ¿para qué? Porque cuando consigues conectar con tu para qué, conectas con tu propósito. Y cuando conectas con tu propósito, haces las cosas con pasión. Voltear los ojos hacia adentro no es un gesto de egoísmo. Al contrario,
Es el mayor y más grande gesto que puedes tener de generosidad hacia tu equipo. Porque cuando tú te comprendas mejor y conectes con ese para qué, es el primer y más grande paso para servir más a tu equipo. Y de eso tratan los equipos. La segunda clave, la segunda dimensión, tiene que ver con el ellos. Mira, imagínate que estás en un vestidor. Imagínate que tienes que salir a jugar la final de la Copa del Mundo, de cualquiera que sea tu profesión. ¿A quién querrías ahí en el vestidor contigo? ¿Qué clase de personas quieres que te vayan a partir la cara contigo a la cancha, a jugar en tu cancha, en cualquiera que sea tu campo a lo que te dediques? Normalmente lo que hacemos es, ¿qué roles necesitamos para ir ahí y ganar? Y una vez que lo tienes claro, ¿quién es competente para hacer estos roles y salir allí y ganar? Eso creo que es evidente. Pero hoy en día, con tener claros los roles y gente competente en los roles, ya no es suficiente. El siglo XXI está demandando personas que además de ser competentes, sean buenas personas, sean buena gente, gente humilde, gente generosa, gente que se entrega. En eso consisten los equipos y además, ni aún así te va a funcionar. No es suficiente con que sean competentes, tampoco con que sean buenas personas. Tú como líder has de permitir que florezcan sus talentos y acompañarles en el desarrollo de esos talentos. Pero para eso tienes que conocer a cada uno de ellos. Mira, en el año 2014 fui a Trinidad y Tobago con la selección mexicana de rugby de menores de 19 años. México nunca había ganado una final, nunca se había colgado una medalla de oro en el pecho, en ninguna categoría, en ninguna rama. Aquel día en el partido, estábamos ya a punto de empezar a jugar la final del Rugby Americas North y vino el tipo, el responsable del evento, y dijo, Rubén, vete corriendo a buscar a tus chicos al vestidor, que en 3 minutos suenan los himnos. ¡Ostras! Me fui allí corriendo, metí en el túnel de vestuarios. Imagínate un túnel de vestuarios, el eco, y yo con la emoción, la presión del partido. Y de repente empiezo a escuchar música al fondo. Venía del vestidor de México. Era música. Y dije, ostras, estos son mis chavales, usando todos sus recursos para automotivarse y darlo todo. Y cuando llegué allí, dije, ¿y qué estarán escuchando? Digo, ostras, el Rocky. Tan, tan, tararán, tararán. ¿Quién nos ha puesto el Rocky? Seamos sinceros, antes de algún evento así motivador, ¿no? Digo, si no es el Rocky, el AC/DC, y si no, el Eminem y tal. Abro la puerta del vestidor y me quedé perplejo. ¿Saben ustedes que estaban escuchando a aquellos gladiadores, aquellos jugadores, antes de salir a jugar una final internacional, antes de representar a más de 120 millones de personas que cada día se parten el alma por salir adelante, antes de escuchar ese maravilloso himno, un soldado en cada hijo te dio? ¿Saben qué estaban escuchando? Luis Miguel. No entendí un carajo, no sabía por qué estaban escuchando aquello. Entendí que tú no puedes motivar a otros a partir de lo que a ti te motiva. No puedes motivar a otros a partir de tu mundo, tienes que motivar a otros a partir de su mundo. A ellos, a Luis Miguel, no sé, les involucraría. Bueno, vamos a parar el video acá. Entonces, los equipos los motivamos a partir de su mundo, no de nosotros mismos. Y esto, vuelvo a repetir, es importante en la medida que entendamos que en la ejecución, usted como gerente es absolutamente fundamental y debe tener muchas habilidades necesarias para poder llevar a feliz término esos proyectos que va a liderar. La semana entrante veremos otro apartado, sin embargo, como les mencionaba, el, les dejo el link en la caja de comentarios para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan mirar en determinado momento. Entonces, acá están los principios para esta metodología: orientación a resultados, creación de valor, monitoreo permanente, la gestión de los stakeholders y el aprendizaje y la adaptación continua. Ese es, de alguna manera, esos principios básicos que van a orientar esta manera de gestionar los proyectos. Ahora, dentro de este proceso del PM4R, ¿cierto? Esta metodología enfocada a resultados, pues tenemos estas 6 actividades o estas 6 fases dentro del ciclo de vida del proyecto. Ya veíamos la semana pasada cuáles son esas fases que nos da el PMI de manera particular, pero en este caso, pues estamos hablando de una primera fase que es la identificación, para que no nos pase lo que le pasó a la empresa de Carmen, ¿cierto, Carmen? Para que no nos vuelva a pasar eso,
Usted lo primero que debería hacer es ¿qué, Carmen? Identificar, Identificar. ¿de acuerdo? Identificar. Entonces Carmen le va a decir allá a su gerente, nos equivocamos aquí, pero bueno, hay lugar, ¿cierto? Hay lugar a que podamos lograrla. Pues Carmen va a llegar el lunes y le va a decir allá al gerente, o bueno, si todavía no está contratada, Carmen, será una buena manera de buscar esa contratación, es diciéndole, es que aquí nos toca primero irnos a tomar café y a comer, a almorzar con don Fabio y los líderes con un Sí, sancochito. Sí, Carmen. hay que, a veces las conexiones personales, hablar, hace que genere empatía con la gente y eso hace que también bajen la guardia, porque las cosas son Sí. de personas. Si lo que usted decía ahorita, si usted no logra conectarse con esas personas, siempre va a haber, o sea, la barrera y siempre van a colocar problemas. Y poner la cara. Mire que a Fabio le gusta hablar y bastante. O sea, estoy poniendo el ejemplo porque conozco a la persona, pero eso pasa en todos los entornos. Hay que recordar, ¿cierto?, que nosotros tenemos que adaptarnos a esas particularidades del contexto y no al revés. Nunca funciona al revés. Por eso esta primera etapa del ciclo de vida que nos presenta esta metodología es la identificación. Identificación de actores, identificación de problemas, identificación de todas estas variables que pueden llegar a ser ese primer momento para poder entender cómo funciona ese lugar, ese contexto. Y después de entenderlo, comprenderlo, analizarlo, poniendo, poniendo de principio a la comunidad, a los actores que están dentro de la comunidad, haciéndolos partícipes, porque también cuando llegamos con las respuestas hechas, el tema no funciona. Hay que ir allá primero y después venir y hacer la segunda fase de este proceso, que es el diseño, diseñar. Y diseñamos teniendo presente todos los elementos que hemos podido concretar a través de la identificación. Diseñar cómo podría haber sido esa intervención allá en el corregimiento del centro, entendiendo, ¿sí? Posiblemente si yo me alío con don Fabio, que es un líder innato en esa comunidad, ¿cierto? Y otros que también hay, pues posiblemente el tema habría sido un poco más fácil para la empresa que ingresa en el territorio, ¿sí? Posiblemente. Luego del diseño paso entonces ahora sí a la planificación, a eso que ustedes vieron y que les estamos preguntando en la semana número 3, ¿cierto? Ese desglose del trabajo, ese desglose de las actividades. ¿Cómo voy a lograr los objetivos que debo cumplir? Que recuerden que debo cumplir objetivos para diferentes actores que están influenciados en el proyecto. Pues viene este tema de la planificación. Eso que ustedes sí saben hacer, estoy seguro muy bien, y lo comentaron en el foro de la semana número 2 y colocaron sus desgloses de actividades y pusieron sus tiempos y su diagrama de Gantt, lo hicieron muy, muy bien. Pero ya sabemos que eso no es suficiente, ¿sí? Antes de esa planificación debemos haber hecho este primer y segundo paso, según esta metodología, para después de tener la planificación, ahí sí ir a la ejecución. Por supuesto, la ejecución siempre va a tener muchísimos retos, porque muchas cosas pueden ocurrir. Sin embargo, podríamos mitigarla haciendo una correcta identificación, haciendo un correcto diseño del proceso. Como mencionábamos, uno de los principios es el monitoreo y el control constante, la adaptación, la retroalimentación constante. No es un tema de ciertos momentos específicos para hacerlo, sino que se hace todo el tiempo. Ese sería ese ciclo de vida que nos plantea esta metodología del BIM. ¿Sí? Entonces acá cambiamos la pregunta en los proyectos, ¿cierto? Entonces
Pasamos de qué actividades vamos a realizar a qué transformación vamos a lograr. Entonces, acá hay una, digamos que una visión diferente del resultado. No solamente cumplir las actividades que hemos descrito posiblemente en la estructura del desglose del trabajo, sino que vamos a pensarnos de alguna manera en cuál es esa transformación que vamos a lograr y en cuánto tiempo la vamos a lograr. Por eso herramientas como la teoría del cambio es fundamental, porque usted ya visualiza cuál va a ser el cambio que va a producir en ciertas comunidades. Y aquí, pues usted para poder determinar, ¿cierto? Ese cambio que usted quiere hacer, esa transformación, pues va a utilizar herramientas que usted ya conoce. El EDT, que ya ustedes lo manejan muy bien. Adicional, el establecimiento de cronogramas, la revisión de matrices de gestiones de riesgo, indicadores absolutamente de desempeño y esta matriz del marco lógico, que es quizás uno de los elementos más característicos de los proyectos del BID, es precisamente la matriz del marco lógico, pero que también la utilizan en los proyectos del sector público y muchos para precisamente comprender e identificar esos problemas. ¿Sí? Entonces, estas son herramientas para la gestión de este tipo de proyectos. Acá, por supuesto, hay una relación entonces entre esa matriz del marco lógico y el PM4R, ¿cierto? Entonces, ese fin hoy en esta manera de ver la ejecución del proyecto es pasar a hablar de impactos, de transformaciones, como lo hemos venido conversando. El propósito ya cambia, porque ya sabemos cuál es la transformación que queremos hacer en una determinada comunidad a través de un determinado proyecto y entonces estamos hablando de esos cambios que estamos esperando. ¿Sí? Aquí estamos hablando un poco de esas acciones que se ejecutan con el propósito de cumplir esa transformación. Entonces, en el marco lógico hablamos de fin, hablamos de propósito, hablamos de componentes, hablamos de actividades. Y por este otro lado, esta metodología nos plantea hablar de impacto, hablar de cambios esperados, de productos entregados y de esas acciones que se ejecutan en el proyecto. El cambio, ¿cierto? Empezamos entonces a preguntarnos a nivel metodológico qué es lo que queremos lograr en términos de impacto, qué cambio deberíamos generar, qué es lo que esperamos entregar y cuáles actividades serían las que iríamos a hacer, ¿cierto? ¿Qué impacto se logra? ¿Qué cambio genera? ¿Qué se entrega? ¿Qué se hace? Es decir, cambia la orientación de pensar solamente en actividades, en cumplimiento de actividades. Y como ven, pues ya la nueva eh, visión de esta metodología es ver el impacto que se genera en esas comunidades. Como les decía, medir el impacto sigue siendo un desafío. ¿Por qué? Porque pedir las transformaciones requiere que usted de alguna manera logre establecer algunos aspectos que le permitan medir. En términos de esa medición, que va a ser muy importante, porque recuerden que llegará un momento en que el proyecto cierre y llegará el momento en que el proyecto deba dar algunos informes y resultados de esos impactos y transformaciones que se han hecho. Y para lograrlo, para poder lograr eso, para poder dar esos informes, esas rendiciones de cuentas de las que hablamos hoy, va a ser necesario que con la previa identificación del impacto de la transformación, usted logre crear indicadores que le permitan medir ese impacto, esa transformación. ¿Sí? Entonces, hoy, como ya lo mencionaba Iván en algún momento, no solamente es cuántas capacitaciones hice, es cuánto cambió o cuánto se benefició a través de las capacitaciones. Entonces, estamos cambiando las lógicas de mirar el proyecto, teniendo presente tal vez esta guía de
de preguntas. ¿Sí? Y ustedes y el rol que desempeñan como gerentes de proyectos, pues se vuelve absolutamente fundamental. ¿Sí? ¿Por qué? Pues como ya lo hemos venido mencionando, ese rol de ustedes como gerente en esta metodología y en todas, ¿sí? Es un rol 100% estratégico, ¿cierto? Un rol que le permite gestionar los riesgos, identificarlos. Como veíamos en el video, usted debe formar el equipo, debe liderar el equipo, debe liderar la frustración del equipo. Yo no me imagino los colaboradores de esta empresa que nos contaba Carmen, la tensión que debe vivir en estos momentos, las incertidumbres, ¿sí? De los equipos, de las personas contratadas, de los que no se han contratado, de Carmen que está esperando, ¿sí? De muchos actores que intervienen en ese proceso. Y es ahí donde el gerente pues tiene un papel preponderante. Es un líder absolutamente estratégico, gestiona los riesgos, facilita, comunica y tiene una orientación 100% a los resultados de impacto. ¿Sí? Este es quizás mm, uno de los elementos fundamentales en la ejecución del proyecto, es quien lidera. Ya lo hemos visto, no es una tarea sencilla, porque adicional tiene que tomar decisiones todo el tiempo. Todo el tiempo tiene que gestionar actores y son complejos, diversos, pueden tener diferentes perspectivas, diferentes posiciones, posiblemente no intereses sino posiciones. El gerente se anticipa, entonces tiene que estar pendiente, ¿sí? de, de todas las cosas que posiblemente van a pasar. Y sobre todo, pues el gerente garantiza el resultado, o sea, el impacto. ¿Sí? Pues no es una tarea menor, por el contrario, es muy desafiante todo el tiempo. Y no existen recetas hechas. El contexto lo arranca, y Laura lo decía, me parece muy interesante el contexto de Laura. Laura decía, yo vengo de obras, profesor, vengo de obras. Y de repente pasa a salud, miren el contraste. ¿Sí? Salud, obras, ¿sí? De estar lidiando tal vez con insumos a lidiar con personas, ¿sí? Pero entonces ahí es donde entran a jugar todas esas capacidades de las personas que lideramos. Los entornos son diferentes. Yo dicto clase a gerentes en maestrías y yo les digo, estos son orientaciones, porque el don Fabio de Carmen es posible diferente no sé, a Laura en su IPS, pero si Laura se va al contexto de Carmen y Carmen al contexto de Natalia, como son gerentes, hay que adaptarse y hay que solucionar los problemas de ese contexto, ¿sí? Entonces no hay recetas hechas jamás, Profe, no la vamos. la verdad creería yo que es más crítico manejar la salud. Pues en mi caso, ¿no? Personal, yo soy química. Para mí es muchísimo más fácil hacer un método, hacer una muestra, ponerle la cara al cliente de que nos equivocamos y pasó algo, se botó la muestra, o sea, pueden pasar muchísimos errores y usted puede levantar un producto no conforme, hace su análisis causa raíz y garantiza de que probablemente no se vuelva a repetir. Pero en el caso de salud es diferente, profe, porque es algo más crítico, es una vida, es un ser humano, es una persona. O sea, yo digo, por lo menos en los laboratorios de biológicos es más riguroso el proceso porque una confusión, un error, es un diagnóstico errado, es un mundo. Nosotros podemos equivocar en un API, un car feature,
y probablemente la Agencia Nacional de Hidrocarburos nos hace una investigación y nos toca hacer un mundo de cosas, pero lo podemos sacar. Pero Realmente. creería yo que en el caso de Laura es un reto gigante, sobre todo cuando, por lo menos en mi casa, yo siempre he trabajado en laboratorios y en petróleo o en aguas o en investigación, donde usted se puede equivocar y lo puede volver a, o sea, bueno, sí, la muestra se puede volver a tomar, se puede, pero en el caso de un ser humano hay que ser muy empático, hay que, o sea, realmente yo creería, ¿no? Que a mí me gustaría, o sea, trataría a la gente como me gustaría que me trataran y pensar en que siempre el paciente puede ser mi familiar, porque a veces es lo que uno ve, o sea, los médicos se vuelven como insensibles y las enfermeras se vuelven insensibles. Lo digo porque uno cuando vaya con la barrigota y como que, ay, entre más grite, menos la atendemos. Uno con ese Sí. terrible dolor, o sea, está al borde de la desesperación y la persona le dice a uno, entre más grite, menos la atendemos. Y uno, respire, respire, pero porque ellos no son los que están sintiendo el dolor. O sea, creería que a veces los médicos se vuelven insensibles porque tienen que ser, o sea, centrados y enfocados, pero a veces también falta un poco de empatía. Yo les decía cuando el profesor dijo, comunicarle a alguien que un bebé se le murió, que un familiar no alcanzó a rescatarlo, debe ser terrible. O sea, el tema mental es crítico, ¿eh? Entonces ahí está, gracias Carmen y Laura, ahí está un poco este contraste, ¿no? La ejecución entra en juego sus habilidades para la gerencia y esas habilidades usted tiene que descubrirlas todos los días. O sea, a mí me gusta esta orientación por este enfoque adaptativo y de aprendizaje constante. El gerente aprende y se adapta de manera constante. ¿Por qué? Porque los contextos son completamente diferentes siempre, ¿sí? Y los objetivos son diferentes, los actores son diferentes. Luego la manera de hacer y responder también se convierte en un desafío todos los días, ¿no? Entonces hay una construcción también propia, personal, en la que a usted le toca, sino pues también puede sufrir muchas cosas a nivel personal, de salud, ¿sí? Si no sabe manejar esos entornos. Ya para ir un poco cerrando esta sesión, esta metodología PM4R que está orientada precisamente al desarrollo, a la sostenibilidad de los proyectos, es una metodología que utiliza el BID en sus proyectos sociales y que pues tiene algunas diferencias con la que vimos o reflexionamos, no tanto ver, sino reflexionar sobre el PMI. Muchos también lo utilizan de manera pues rutinaria dentro de la gestión de sus proyectos. Ya sabemos que el PMI está más enfocado a seguir esta guía del PMU, ¿cierto? Una guía donde me dice haga el acta, haga tal cosa, eh, es más estática desde mi mirada, es mucho más estática, que le fue necesario inclusive incluir en la versión número 7 precisamente esta orientación de habilidades que el gerente debe tener para gestionar. ¿Sí? Entonces el PMI, el PM4R le da a ustedes unos elementos, unas metodologías, ¿sí? Y tienen unas diferencias que bien valdría la pena que usted las revisara. Esta metodología de esta sesión número 3 está enfocada al desarrollo y resultados. Esta metodología es más enfocada al impacto. El PMI es mucho más técnico, lo que les contaba, son actividades, haga el acta, de este informe, ¿sí? Es demasiado estructurada, y rígida, podríamos decir. El PM4R está más orientado al desarrollo, es más usado en el sector público y en el sector social, precisamente porque la orientación en el sector social es precisamente la transformación y la transformación social, la transformación en la vida de las personas, en la calidad de vida de las personas, pues es como el fin, el propósito de esta metodología. Mientras que pues, el PMI es más utilizado en el sector privado, es más utilizado pues, como al tema de los recursos, al tema de dar utilidades.
Y esta metodología utiliza de base el marco lógico, que es muy utilizado en los proyectos del BIM, y los resultados. El resultado con impacto, 100% con impacto. Bien. Yo los invito mucho a poder analizar esto dentro de sus proyectos, a poder interiorizar nuestros proyectos, estas concepciones de esta metodología, que es muy importante cuando vayan a gestionar proyectos sociales que generen transformaciones. Bien valdría la pena que pudieran considerar estos 5 principios de esta metodología y este ciclo, iniciando desde la identificación y cerrando pues con el impacto de los proyectos. Bien, entonces pues dejamos hasta acá nuestra sesión número 3. Gracias por conectarse. Yo sé que es un horario un poco pesado, pero agradezco pues los que hacen el esfuerzo para conectarse y bueno, sigo atento para lo que necesiten a través de la plataforma. Muchas gracias. Muchas Feliz fin de gracias, semana. profe. Listo, muchas gracias. Ustedes. Gracias, profe. Gracias. Gracias.